tener esta bendición de recibir a estos nuestros hermanos, familia, ver el fruto de la bendición del Señor en ellos y cómo ellos han perseverado en la fe y han seguido creciendo para poder ayudar entonces a dirigir este bebé. En esta mañana quisiéramos continuar el tema en Mateo 25 y en el día de hoy tenemos la parábola de los talentos. Quisiéramos leerla primero para entonces entrar en la discusión y en la enseñanza que el Señor nos trae en esta mañana. Mateo 25 del 14 al 30. Cuando la tengan se pueden poner de pie y entiendo que está aquí en la pantalla. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, bendiga su palabra. Te damos gracias, Padre, por ella y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú seas hablando a nuestros corazones, que podamos aplicar esta palabra y que podamos, Señor, entender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos en la preparación de la segunda venida del Señor. El Señor había estado revelando a sus discípulos los acontecimientos que vendrían antes de esa segunda venida, y en esa espera de ese regreso, ellos iban a pasar por sufrimientos, iban a pasar por situaciones, en el contexto, ¿verdad? Todo esto en el contexto de la pregunta que ellos le hacen, si vendría el fin inmediatamente de lo que ellos ya estaban pasando en ese momento y la destrucción del templo que iba a venir, ¿verdad? Y Jesús les aclara que todavía no era el fin, ¿verdad? Que todavía vendrían sufrimientos, vendrían otras cosas, vendrían situaciones que podrían tal vez engañarles o hacerlos pensar que ya era el fin, pero que eso no iba a ocurrir en ese momento. Jesús les aclara que vendrían esas cosas, pero que su segunda venida, ¿verdad? Su venida estaba segura en el tiempo
los gentiles, ¿verdad? Que todavía no era el tiempo, siendo seguro su regreso. Entonces tendrían que vivir en esa expectativa, tendrían que vivir sabiendo que iba a pasar tiempo para que Él regresara. La semana pasada, en el pasaje de la parábola de las vírgenes, Jesús les exhorta a estar preparados para su venida, ¿verdad? Lo que lo está diciendo es que la venida es segura, pero hay que estar preparados, ¿verdad? Ahora Jesús les advierte que lo que debían hacer mientras esperan ese regreso, ¿verdad? Tenían que estar expectantes, pero tenían que estar preparados para ese día. Y mientras eso pasa, no podían estar ociosos, tenían que estar ocupados, invirtiendo los recursos que el Señor les había dado, ¿verdad? Los recursos que habían sido puestos en ellos. Entonces aprendemos de todo esto, de su exhortación. Primero, que el Señor nos capacita para servir mientras Él regresa. No solamente nos pide que lo hagamos, sino que nos capacita para hacerlo, nos equipa. También el Señor espera que seamos buenos mayordomos de aquello que Él pone en nuestras manos. Y tercero, que el Señor nos pedirá cuentas de qué hicimos con eso. Y lo primero que debemos entender es que estamos leyendo una parábola y es una ilustración que contiene una enseñanza que debemos aplicar, que debemos entender para poder aprender y aplicarla, ¿verdad? Y no solo sus discípulos se están beneficiando de esa parábola, de esa enseñanza, nosotros también participamos de esa bendición. Y esta parábola se parece un poco a Lucas 19, la parábola de las 10 minas, y a veces la gente piensa que es lo mismo, porque ambas parábolas Jesús está aclarando a sus discípulos que el reino de Dios no vendría de inmediato, ¿verdad? Está diciendo cómo iba a ser el reino de Dios. Entonces, la parábola de las minas, a cada uno de los siervos se les dio lo mismo para que lo administraran. En este caso, se le está dando diferentes recursos a cada siervo, simplemente según su capacidad. El uso del concepto talento, ¿verdad? En esta parábola no se refiere exactamente a habilidades, se está refiriendo a una unidad de moneda, una unidad monetaria, que por cierto era la unidad más alta en el tiempo de los judíos. Era una cantidad considerable de dinero, escogiendo entre los comentaristas que calculan, pues uno habla de que el valor era el sueldo de un año de muchas personas, o sea que era mucho dinero. Hay otros que hablan de mucho más que eso, pero pensemos en mucho dinero, ¿verdad? Y no calculen su sueldo porque quizás no es mucho dinero, pero era mucho dinero. Y mientras, sabiendo esto, esta parábola, vemos que un hombre rico deja dinero, mucho dinero en las manos de sus siervos durante su ausencia, les deja en las manos y se va. Y mientras esperan, ellos debían invertir estos recursos para que crecieran, ¿verdad? Para hacerlos crecer, para no dejar que se consumieran o se terminaran, y así añadir a lo que les fue entregado, ¿verdad? Hacer buen uso de lo que les fue entregado para que ejercieran la función por la cual se les dio. De esto aprendemos una lección muy importante que nos da propósito, ¿verdad? El Señor nos capacita para servir mientras regresa. De esta parábola podemos entender esto, porque miren cómo dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno les dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El amo le encomienda sus bienes para irse lejos, y a uno le da esta considerable cantidad de dinero, ¿verdad? 5 años de sueldo, si lo fuéramos a ver así. Al segundo 2 y al tercero le dio 1. Y el amo distribuyó esos recursos de acuerdo a la capacidad que tenía cada uno. El amo sabía que el que le dio 5 lo podía manejar y que podía invertirlos y que podía saber usarlos bien, esos talentos. Igualmente con el segundo, igualmente con el tercero.
Lo que vemos aquí es el conocimiento de ese amo, de las capacidades de cada uno de sus siervos. Porque si esto lo vemos en términos de Jesús, Jesús conoce nuestros corazones. Jesús sabe la capacidad de cada uno de nosotros. Jesús sabe qué puede confiar en nuestras manos y que somos capaces de hacer con lo que Él nos da. Y podemos decir que este hombre confió su tesoro para que lo invirtieran y lo capitalizaran, ¿verdad? Para que sacaran ganancia, para que la ganancia, que aunque no iba a ser de ellos, fuera añadida a lo que ya les fue entregado a ellos. Y les está pidiendo que sean inversionistas prudentes, ¿verdad? Considerando de que tienen que obtener buen fruto de lo que fue recibido y que eso, siendo prestado de su amo, tenía que ser devuelto. Tenían que dar cuentas por lo que habían recibido y por lo que habían hecho con lo que habían recibido, siendo buenos administradores, porque no son sus dueños, ¿verdad? Pertenecía a Él. Así también la fe cristiana. Nosotros, todo lo que tenemos es dado por Dios. Y el Señor nos da las cosas para que las podamos administrar, para que las podamos administrar con prudencia, para que podamos administrarlas con fidelidad. Y Él conoce nuestra capacidad, Él conoce nuestro potencial, por eso nos da habilidades, nos da destrezas, nos da dones, recursos, conscientes de que todo eso son dones, que son cosas dadas por Dios, que debemos administrar siendo buenos mayordomos, porque lo recibimos de su gracia, lo recibimos como algo que no merecemos, como algo que somos incapaces. Sin embargo, Él nos capacita y Él nos equipa para que podamos hacerlo. Cuando el Señor nos llamó para salvación, nosotros no teníamos nada que dar. Sin embargo, el Señor nos hizo nuevas criaturas, nos capacitó, nos dio recursos de las riquezas de su gracia. A veces no entendemos eso, pero de ser siervos condenados por la eternidad al infierno, el Señor nos ha rescatado y nos ha hecho sus siervos para el servicio de Él y para la encomienda más grande que Él tiene para nosotros, que es rescatar las almas a través del mensaje del Evangelio. Y si Él puso esa tarea tan importante en nuestras manos, es porque Él sabe que podemos. Porque es Él el que pone la gracia, es Él el que trabaja a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando el Señor nos llama, nos equipa con el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos da los recursos para que estemos preparados para estar ocupados mientras Él regresa. Porque no se trata de que ya yo sé que yo soy salvo y me voy a sentar a esperar que Él llegue. Porque la seguridad de salvación no nos hace ser ociosos. Saber que somos salvos no nos hace ser ociosos. Al contrario, nos ocupa, nos hace entender la necesidad que hay de que otros vengan al arrepentimiento. La necesidad que hay de multiplicar aquello que fue puesto en nosotros, a multiplicar esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros en lo que el Señor nos ha puesto en las manos. Entonces, no nos hace ser ociosos, sino nos hace comprometernos, esforzarnos, nos hace confiarnos en que esa obra que hizo el Señor tiene que ser consumada, tiene que ser continuada en nuestros corazones, porque por motivo de esa salvación tan grande, nosotros nos entregamos por completo al Señor, porque cuando el Señor transforma los corazones, entregamos todo nuestro ser, nos convertimos en siervos fieles, nuevas criaturas. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Entonces, si yo me niego, si yo niego mi carne, si yo niego lo que yo, ¿verdad? Mis aspiraciones, lo que yo quiero ser, entonces voy a estar viviendo, voy a estar sirviendo a Él. No nos pertenecemos porque no somos dueños de nosotros mismos. Ahora,
Somos sus hijos adoptados por la misericordia de Dios y ahora vivimos por la fe y por Cristo. Ya nosotros no vivimos buscando una meta terrenal. Ahora tenemos una meta espiritual, una meta eterna que ha sido puesta como un regalo en nosotros a través de Jesús. Y fuimos sacados de esa esclavitud del pecado para la gracia del dueño de la creación. Para estar en esa gracia con Él, entonces nos debemos a Él por completo. Somos sus siervos porque sin Él nada somos, lo hemos dicho, ¿verdad? Separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que entender entonces esa gran responsabilidad que tenemos, que nos ha dejado en su mandato, su misión, su obra, entre este mundo, ¿verdad? Entre estos seres humanos. Nuestra nueva naturaleza no puede incluir el ocio, no puede incluir estar sin hacer nada. No puede haber una opción de que no tengo nada que hacer. Nos hace ser siervos ocupados todo el tiempo en su obra. Entonces, no hay motivo para relajarse. Tenemos que ocuparnos y ya no nos preocupa el destino final, hermanos. Ya eso está seguro. Ya nuestra eternidad con Cristo está segura. Y soy yo. Ya me apagaré. Entonces, al irse el Señor, nos dejó equipados, dejó equipada su iglesia para mantenerse fiel, para crecer, para cumplir la gran comisión. La iglesia tiene una misión que cumplir, pero la iglesia no es un templo, no es estas paredes, la iglesia somos nosotros y quien cumple la misión de la iglesia somos nosotros. Entonces fuimos llamados para multiplicarnos, fuimos llamados para ejercer esa tarea de compartir la fe, de compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y somos encargados de buscar a esos perdidos mediante el Evangelio que fue puesto en nosotros. Por eso somos mayordomos de esta gracia que el Señor nos ha dado y tenemos los recursos para compartir la fe. Tenemos el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Tenemos la palabra que es perfecta, que es verdadera, que es lo que transforma, ¿verdad? Lo que hace que el intelecto pueda entender lo que el Espíritu está hablando en su corazón. Entonces debemos ser diligentes en participar en esa misión de la iglesia, en esa gran comisión. Entonces no tenemos que tener el don de evangelistas, porque la gente dice que lo hagan los evangelistas, aquellos que tienen ese don. Hermanos, a todos el Señor puso un testimonio. A todos el Señor puso una obra en la que la podemos compartir y ese evangelio está en nosotros. Todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que participar en esta misión simplemente compartiendo la verdad de quién es Jesús, qué ha hecho y cómo ha transformado. Y no tenemos que complicarla. Simplemente hablemos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Si no lo hacemos, somos negligentes y fallamos en esa misión que el Señor nos ha encomendado. El Señor nos va a pedir cuentas de nuestro esfuerzo. El Señor nos va a pedir cuentas de aquello que nos puso enfrente y nosotros no le hablamos. El Señor nos va a pedir cuentas de aquellos que necesitaron de nosotros y nosotros no le ayudamos. Porque todos recibimos de la riqueza de su gracia. Seamos diligentes entonces en invertir en su obra por su causa y para su gloria. Porque el Señor nos capacita para servir mientras Él regresa. Aprendemos también que el Señor espera que seamos buenos mayordomos y que invertamos lo que ha puesto, ¿verdad? Lo que nos ha prestado, lo que ha puesto en nuestras manos. Y dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Los primeros 2 siervos invirtieron bien los recursos recibidos. El que tenía 5 ganó 5, el que tenía 2 ganó 2. Ambos fueron diligentes en cuidar, en multiplicar, en ejercer su capacidad para administrar esos dones,
para poner en función aquello que le fue puesto en sus manos. Y aquí podemos ver ese concepto de mayordomía, de que siendo esos recursos ajenos a ellos, ellos fueron diligentes en cuidarlos, en invertirlos bien, en hacer que rindieran fruto y que ese fruto fuera entregado con lo que les fue entregado a ellos. Porque aun cuando no iba a ser para ellos, ellos tenían que hacerlo bien. Lo difícil es recibir mucho y tener la gran responsabilidad de no perderlo, ¿verdad? De no malgastarlo. Y lo peor, no presentarse como incapaz ante su amo, sabiendo que su amo los consideraba capaces. Cuando hay certeza de la importancia de lo que se nos ha confiado, entonces vamos a ser cuidadosos de administrar y de usar bien lo que se nos ha encomendado. El peligro de todo esto es olvidar de quién es lo que yo tengo, de quién es este don que el Señor ha puesto en mí, de quién es todas esas habilidades que el Señor ha puesto en ti. ¿Para qué las estás usando? ¿Las estás usando para tu beneficio? ¿Las estás usando para brillar? ¿Las estás usando para recibir algo para ti? ¿O lo estás usando para la gloria del Señor? ¿Qué se supone que yo haga con los recursos que he recibido, con los dones que han sido puestos en mí? El verdadero cristiano, cuando está consciente de su llamado, de su misión, de la palabra, se convierte en un siervo que pone todo su esfuerzo y sus recursos en el servicio a la causa del Señor. Y es la única manera entonces de nosotros administrar bien lo que el Señor nos ha puesto, porque reconocemos que lo que tenemos no nos pertenece y que el Señor nos ha llamado a invertir tiempo, a invertir materiales, a invertir posesiones, dinero, intelecto, todo para la obra del Señor. Y si nosotros reconocemos que todo esto no es de nosotros, entonces no nos va a pesar ponerlo a sus pies, porque todo viene de Él y es para Él. Entonces, sabiendo esto, no vamos a pensar, pero me voy a empobrecer, me va a faltar, que yo soy más importante allá. No, tenemos que reconocer que no somos dueños de lo que tenemos, sino que somos administradores de lo que nos fue dado por gracia. El amo le dio más a uno que a otro, porque Él conocía sus capacidades, conoce sus limitaciones, y así mismo hace el Señor. El Señor no te va a poner, no te va a pedir que hagas algo que Él sabe que tú no puedes hacer. Por eso te da dones que Él sabe cuáles son los que tú puedes hacer, porque Él quiere que lo hagas con excelencia, que des toda la capacidad que tú tienes para hacerlo. Fuiste escogido para servir con lo que eres y con lo que tienes. No pienses que porque yo no tengo los 5 millones que tenía el que tenía 5, yo no puedo hacer lo mismo. Claro que no lo puedes hacer. A ti te llamaron a hacer otra cosa. Por eso te dieron 2. Por eso te dieron 1. El Señor te prospera y no lo hace para que acumules tampoco. No podemos acumular tesoros en la tierra, no podemos pensar que lo que el Señor ha dado es para mi beneficio. Es para Él. Lo hace para que inviertas en Él, para que inviertas en su obra, en su causa. Y no es para que tú, porque tienes mucho dinero, porque tienes muchos recursos, porque tienes muchas cosas, se las entregues a la iglesia o se las entregues a la gente. El Señor lo que está diciendo es, utiliza bien lo que Él te ha dado para que puedas hacer con liberalidad, como Él espera, con libertad, y no pensando que no puedo hacerlo porque no tengo, sino con lo que tengo hago lo que el Señor quiere que yo haga. Y solo sabiendo esto, podemos entender que el Señor nos mide por nuestra capacidad, el Señor nos mide por lo que nos da, el Señor nos mide porque nos conoce. Entonces hagamos con los recursos que nos provee la obra que nos ha encomendado. Si has recibido mucho es porque tienes mucho que hacer. Si has recibido mucho es porque tienes la capacidad de hacerlo. Y la iglesia recibe dones en sus miembros
para que ese fruto que entregamos no sea solamente individual, no sea mi fruto, sino sea el fruto del cuerpo de Cristo para el crecimiento del reino de Dios. Si el Señor te escogió a ti con una o varias funciones que tienes que cumplir, entonces hay que crecer, hay que madurar, hay que ejercer, hay que hacer para que juntos podamos hacer lo que nos toca y se honre y se cumpla con la obra del Señor. Si no eres diligente, el Señor no recibe el fruto y la iglesia se afecta, el cuerpo se afecta. No se cumple con la función, no se cumple con la misión. Cuando pensamos en que una cosa es diseñada para hacer algo y se utiliza para otra cosa, entonces el resultado no es el mejor, no es el correcto. Pero cuando se funciona según es diseñado, entonces los frutos serán abundantes, serán los correctos, será lo que se espera, ¿verdad? Y el Señor nos ha diseñado para que seamos siervos que alaben su nombre, pero también que le sirvamos, que hagamos la obra. Así que no podemos ser irresponsables, desperdiciando, derramando las riquezas del Señor. El que recibió un talento, como quiera recibió mucho dinero. Si lo vemos en términos de millones, pues ese recibió 1,000,000. Y no lo invirtió ni lo usó. Mateo 25:18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este siervo no hizo nada con lo que recibió. Y a veces nosotros sabemos que tenemos un don, pero no lo queremos usar porque tenemos miedo de lo que viene, ¿verdad? Del compromiso que conlleva, del trabajo, del esfuerzo, de todo lo que puede pasar, ¿verdad? Así hizo este siervo, enterró su talento para que no se perdiera ni se gastara, para podérselo entregar, para podérselo devolver al amo. A diferencia de los otros dos que tomaron las decisiones de invertir, de ponerlos a funcionar, este no se esforzó, no lo invirtió, no pensó que su amo iba a esperar ganancia de eso. Simplemente pensó, me va a felicitar porque se lo devolví completito como me lo dio. Pensó en sí mismo, pensó en su comunidad, en su conveniencia, en su bienestar. No corrió riesgos, no se esforzó, no quiso correr riesgos, no pensó en las victorias para su amo, sino pensó en las consecuencias de fracasar, lo que le costaría trabajar con eso. Y sobre todo estaba evitando cumplir su responsabilidad, porque las instrucciones eran administrar esos bienes del amo. No era esconderlos, no era guardarlos. Así, ese recurso nunca cumplió su propósito. Ese don que le fue dado no cumplió su propósito, no produjo beneficio. Así, cuando no evangelizamos, no cumplimos el propósito que tenemos en nosotros. Cuando no enseñamos, si tenemos el don de enseñanza, no cumplimos el propósito. Cuando no corregimos, cuando no aconsejamos, cuando no predicamos, tantos dones que el Señor pone en nosotros. Y si no los usamos, no estamos cumpliendo el propósito por el cual el Señor lo puso en nosotros. Y cuando el Señor venga, nos va a preguntar qué pasó. Entonces procuremos y cuidémonos de hacer lo que tenemos que hacer con los recursos del Señor. Porque no podemos estar ociosos. Sabemos que el Señor viene. Sabemos que el Señor vendrá a pedir cuentas. Entonces, no podemos estar cómodos, ociosos, mirando lo que hace el otro, cómo lo hace, por qué no lo hace así, por qué no lo hace asado. Criticando la forma que lo hace. Cuidado, ese no es nuestro trabajo es trabajar.
no solo te perjudicas tú, sino que también perjudicas a la iglesia, perjudicas a tu prójimo. No haces la labor en la que te fue encomendada. No haces el sacrificio vivo que el Señor espera de ti. Entonces obedezcamos para honrar al Señor. Cumplamos nuestro llamado porque el Señor no nos quiere ociosos, el Señor no nos quiere esperándolo sentado ahí. No quiere gente vaga, quiere gente que ame servirle. Si no somos siervos para su gloria, entonces no estamos cumpliendo para el deleite del Señor con lo que Él nos ha diseñado. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos a través de esta parte de la parábola, ¿verdad? Porque tenemos que estar conscientes que Jesús le está diciendo esto a ellos, es que mientras esperan su venida tienen que ser prudentes, pero la prudencia no significa estancamiento, no significa esconderse, no significa pararse en un lado, sino vamos al frente. Vayan al frente, trabajen en la obra con los recursos que les he dejado. Les estoy dejando el Espíritu Santo para que ustedes no estén solos, para que hagan buen uso de esos dones que ustedes tienen para alabanza de la gloria de Dios, siendo buenos mayordomos. El Señor nos capacita para servir mientras regresa. El Señor espera que seamos buenos mayordomos y también el Señor nos pedirá cuentas de lo que hicimos con eso. Versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando volvió el amo, pide cuenta a sus siervos y ellos no sabían cuándo regresaría el amo, ¿verdad? Porque era una costumbre que cuando el amo salía dejaba las cosas en manos de los siervos y cuando él regresaba, ellos tenían que pararse y decir, mira, hice esto, ¿verdad? Y con lo que me diste hice aquello y faltó allá, ¿verdad? Rendir cuentas. En este caso, los discípulos no sabían cuándo volvía el Señor. Muchas veces los siervos sabían que el amo venía en tanto tiempo y se preparaban. En este caso, nosotros no sabemos cuándo viene el Señor. Así que no podemos esperar el último mes para ponernos a trabajar. No podemos esperar al último año para decir, el Señor viene este año, así que ahora es que voy a ponerme a trabajar. Ellos no sabían cuándo regresaba el amo, pero siempre debían estar preparados para su regreso, porque tenemos que estar listos para reportar lo logrado, ¿verdad? Lo que ha pasado. Entonces, Jesús les dice, estén preparados para el regreso, porque nadie sabe el día ni la hora. Será repentina, sin aviso, como relámpago. ¿Y cómo te va a encontrar el Señor? Así será cuando Él venga a pedir cuentas. ¿Cómo le responderás al Señor? ¿Qué le entregaremos al Señor? Seremos como esos primeros dos siervos. Dice el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Imagínense ese siervo contento, feliz. Y su Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor, recordando que Él estaba invirtiendo los bienes de su amo, ni siquiera eran sus bienes, las ganancias eran totalmente para el amo. O sea, buen siervo y fiel, no tenía nada de él, era todo del amo, pero lo invirtió, lo multiplicó para el Señor. Llegando también el que había recibido otros 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 2 talentos, otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que uno le entregó 5 y el otro le entregó 2, y a los 2 le dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos cumplieron su capacidad. Lo que les fue dado, lo que les fue puesto en su mano, ellos lo duplicaron, lo multiplicaron, hicieron lo que el Señor esperaba que ellos hicieran con ellos. Ambos invirtieron los recursos y trajeron el doble. Ambos ganaron para su amo. Bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Ambos eran buenos siervos, siervos fieles, mostraron integridad, lealtad, fidelidad a su amo, buenos mayordomos. Y esa es nuestra meta, hermanos. Ser siervos buenos y fieles cada día. Esto no es cuando se acerque. Y yo quiero recibir esa respuesta del Señor ese día. Por eso tengo que ser diligente en enseñar, en predicar, en aconsejar, en evangelizar, en servir, en todo aquello que me ha sido confiado, porque rendiré cuentas ante el Señor. De que si hice esto bien, de que si he administrado bien los dones y los recursos que Él ha puesto en mí. Hermano, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de cada uno de nosotros. Y yo soy responsable como mayordomo de los recursos que el Señor ha puesto en mí, igualmente tú. Y tendremos que rendir cuentas con la seguridad del trabajo y la meta cumplida, ¿verdad? Sin excusas, enfocados, teniendo claro dónde está nuestro tesoro, dónde yo pongo mi esfuerzo, dónde está nuestra meta, dónde están nuestros ojos, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo estoy planificando, en dónde yo estoy esforzándome, cómo es mi servicio. Si es en nosotros, para nuestro bienestar, nuestra comodidad, entonces seremos como ese tercer siervo. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Viene con excusas. Le da miedo el Señor. ¿Miedo a qué? Lo acusa de ser injusto, diciendo que era duro, que la cosecha, que él cosecha lo que no sembró. Pues claro, porque la siembra no la hace él, la hacemos nosotros. Él tenía que hacer la siembra. Él tenía que cosechar para el Señor, porque Él puso la semilla en sus manos. Así que por miedo lo enterró, para que no se perdiera. ¿Qué clase de administrador y mayordomo era él? Si él era capacitado, si estaba suplido con los recursos, si tenía la confianza de su amo, no podía arriesgarse, no podía esforzarse, no podía obedecer. Su miedo le hizo ser incapaz, le hizo ser negligente, y eso es lo que pasa cuando buscamos culpables para no hacer lo que nos toca. Echamos la culpa a otro, le echamos la culpa hasta a Dios mismo, ¿verdad? Le echó la culpa al temor, al miedo al fracasar, pero fracasó. No lo usó. Y el Señor le dice, ¿por qué no lo llevaste al banco para ganar intereses? Si tenías miedo en invertirlo, por lo menos, aunque sea algo. Excusas y más excusas. Siervo negligente. Su irresponsabilidad e inacciones muestran rebelión en su corazón. No tenía nada de temor del Señor. Le tenía miedo al Señor. No tenía compromiso, no tenía fidelidad. Entonces no merece lo que recibe. Versículo 26, respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa negligencia y malas acciones llevan al conocimiento que realmente no merece recibir esos recursos, la confianza ni la bondad de ese amo. Una persona así necesita evaluar su corazón, necesita arrepentimiento, necesita conocer la gracia de Dios,
Necesita entender que la consecuencia del pecado es esa negligencia de no hacer, de no obedecer, de no invertir. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Necesita conocer al Señor. Sin la gracia de Dios no podemos rendir fruto. Separados de Él nada podemos hacer, así que no podía producir porque no estaba con Él. Sin la gracia de Dios no hay fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Solo la gracia del Señor puede cambiar nuestro corazón, puede transformarnos de pecadores condenados a redimidos, a siervos redimidos por la sangre de Cristo, capaces de utilizar los dones para el Señor. Entonces seremos capaces de servir con diligencia, con fidelidad. Y no puede alguien ser cristiano y no ser siervo. Es una contradicción. Si eres cristiano, tienes que ser siervo del Señor. Tienes que servir, tienes que dar fruto, porque el que vive en Él nunca está ocioso. El que vive sirviendo al Señor siempre tiene la necesidad de servir. Siempre tiene la necesidad de hacer lo que el Señor le llama a hacer, porque lo hace en gratitud, lo hace en adoración. Un siervo inútil refleja a uno que no se prepara, como las 10 vírgenes, como las vírgenes insensatas estas, ¿verdad? Imprudentes, negligentes, que no se prepararon. Necesitas venir a los pies de Jesús, y si ya lo has hecho, entonces despierta. Ponte en tus pies y ponte manos a la obra. Hermano, rendiremos cuentas y no tenemos excusa. Podemos hacernos muchas preguntas. ¿Eres fiel en el uso de las oportunidades de servicio que el Señor te ha dado? Según tu capacidad, tus recursos, lo que Él te ha dado de parte de Dios. Espera su venida siendo prudente, preparado, creciendo en santidad, entrega y produciendo frutos que honren su nombre. Te esfuerzas. Has sido fiel en el uso de los recursos, los dones, habilidades, tiempo, todo lo que el Señor te ha dado. ¿Qué hiciste con lo que tenías? ¿Qué has hecho con lo que recibiste? Cuando el Señor te pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di, con los dones que yo te di? Si fuiste equipado con el don de la enseñanza, enseñaste. Si fuiste equipado con el don de la generosidad, con el don de la palabra, predicaste, fuiste generoso. Quizás no vamos a ser como Moisés, porque quizás Moisés tenía 100 talentos, ¿verdad? Pero Moisés rindió ante el Señor, ¿verdad? Quizás no vamos a ser como David, pero a todos se nos ha dado la capacidad de servir en la medida que Él ha puesto en nosotros, con los recursos que Él ha puesto en nosotros. Así que no se nos va a medir con Moisés ni con David, se nos va a medir con nosotros, con lo que Él ha puesto en nosotros. Cuando el Señor venga tendremos que rendir cuenta de lo que hicimos nosotros, no de lo que es comparado con los demás. ¿Cómo esperas que te reciba el Señor? ¿Cómo esperas que el Señor te reciba cuando venga y te llame? ¿Como un siervo bueno y fiel? ¿O seguirás siendo negligente, viviendo en el deleite y la gloria pasajera de este mundo? Hermano, que tu estándar de servicio sea que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Para que te invite a entrar en el gozo de Él, en el gozo de tu Señor por la eternidad. Oremos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Que podamos entender aquello que en lo que no estamos invirtiendo para ti, Señor. Sabemos muchas cosas que debemos poner a tus pies, Señor. Y queremos hacerlo para tu gloria, Señor. Permite que cada uno de nosotros entienda esto, Señor, para que seamos siervos fieles, Señor, siervos buenos, que podamos entrar en tu gozo, Señor, porque este regalo es una gracia tuya, es un don tuyo, Señor. Te damos la gloria y la honra
En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.